hay alguien que tiene un micrófono abierto y entonces se oye bastante interferencia. Bien, ya le di también a Sandra, no sé qué ha pasado, pero Sebastián Soter no pudo ingresar. Bueno, vamos a empezar, muchachos. En las clases anteriores hemos venido, tengo un eco en la, porfa. Bien, les contaba que en las clases anteriores hemos venido trabajando sobre revisar los estados financieros, ¿cierto? Nos hemos concentrado mucho en hacer un pequeño análisis de cada estado financiero con el fin de nosotros poder ver la aplicación de los NIF en los estados financieros, ¿de acuerdo? Creo que en eso hemos venido trabajando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿qué hicimos en las clases anteriores? Tomamos un estado financiero, clasificamos las cuentas, los que eran débitos, créditos, o sea, repasamos todo lo que era clasificación de cuentas. Luego fuimos a las cuentas, a analizar un poco el tema de las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio. Hablamos un poco de las cuentas de resultado, o sea, del estado de resultado, pues las causas de los ingresos, de los gastos, que eran ingresos operacionales, ¿cierto? Nos fuimos a detalle en cada una de las características de las cuentas. Y en particular nos concentramos mucho o les hice mucha referencia en el tema de los activos y los pasivos eh, sobre lo que eran los activos corrientes y no corrientes. De igual manera los pasivos corrientes y no corrientes. ¿Qué importancia o qué implicación tiene eso? Bueno, de pronto cuando vamos a hacer el estado financiero, el balance general, pensamos de que no tiene mucha implicación porque al final sumarlo genera el mismo resultado. Pero financieramente cuando vamos a analizar qué está pasando en la empresa, pues sí es necesario tener una muy buena identificación de lo que son activos corrientes y no corrientes. ¿Cuál es un activo que se puede? Acuérdense que los activos corrientes son aquellos que puedo convertir efectivo muy fácil o en un tiempo inferior en un año, ¿cierto? ¿No? Por cuando hablamos de facilidad es que es en un tiempo corto o a corto plazo. Cuando hablamos de activos no corrientes que son necesarios para la empresa, pero que no se van a volver efectivos en mucho tiempo. Por ejemplo, las edificaciones, todo lo que es propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Un vehículo, una maquinaria, todo este tipo de equipos, pues están contempladas dentro de la organización o dentro de la empresa para que sean duraderos en un tiempo bastante extenso o que nos cubra un tiempo de durabilidad o vida útil dentro de la empresa. Para nosotros la vida, los activos corrientes, maravilloso pensar en activos corrientes. Podemos analizar partes de liquidez, o sea, son indicadores que cuando estén en tercer semestre empecemos a ver análisis financiero o empiecen a ver ustedes análisis financiero, pues aprenderán a interpretar cuál es esa gran fortaleza que tiene esa subdivisión dentro de los activos. Y pues hoy vamos a hacer mucho énfasis en la aplicación de las NIF. Vamos a ver unas generalidades de las NIF, vamos a ver algunos aspectos básicos o aspectos generales que por qué aplicar las NIF en los estados financieros para poder lograr introducir eso como un inicio práctico, ¿cierto? Pues voy a mostrarles un poquito, voy a compartir la pantalla, voy a mostrarles un poco sobre algunas generalidades que encontré que me gustaría mostrarles.
Me dicen si pueden verlo. Sí, profe. Sí, profe, se puede ver pantalla. Bien, perfecto. Eh, eh, bueno, entonces, primero que todo, analizar un poquito o lo que el preámbulo que les hacía de por qué nosotros habíamos visto ese esquema de las cuentas y por qué esa importancia. Vamos a tratar de identificarlas de acuerdo a, a las normas NIF, ¿cierto? Eh, cuando miran esa sigla ya que está NIC, no es las mismas normas NIC de las que estamos hablando, sino ese NIC es el número o norma de identificación contable, o sea, eh, no las normas internacionales financieras que quiere decir NIF, ¿cierto? Sino que esta es norma de identificación contable, como que como tal la numeración que se le va dando a cada una de los reglamentos que hay de NIF. Dice aquí establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables. Y en esta palabra vamos a detenernos porque tiene gran importancia. Dice la presentación de estados financieros de propósito general para asegurar que sean comparables. Ah, bueno, profe, pero resulta que usted nos va a hablar ahora cómo introducir las NIF o cómo se presentan los estados financieros bajo NIF. Entonces, ¿por qué habíamos aprendido a hacer unos estados financieros diferentes? Sí, porque los estados financieros que venimos haciendo o que hemos trabajado son los estados financieros bajo las normas generales de contabilidad colombiana. ¿De acuerdo? Nuestra contabilidad colombiana tiene unas normas las cuales están establecidas en el decreto 2649 y 2650, ¿cierto? Pero hace unos años se viene implementando las normas generales las normas internacionales financieras, las NIF, en nuestra contabilidad colombiana. ¿Por qué? Porque eh, debemos equipararnos, no sé si tenemos claro que la finalidad es equipararnos nuestro sistema contable a otros países, que nuestro sistema contable cuando sea presentado de una empresa de nosotros ante el extranjero pueda tener plena validez y no nos veamos enfrentados a que nos toque buscar un profesional en ese otro país para que nos certifique lo que ya está certificado acá. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad principal. Nos pasa muy frecuente y no sé si han visto que aquí hay organizaciones eh, que cuando se presentan en otro país, nuestra contabilidad, incluso profesionales, los contadores nuestros, nuestra profesión cuando vamos a otro país como a Estados Unidos o a España o algo, no podemos dictaminar ni estados financieros ni nada, ni nuestra tarjeta profesional sirve allá, porque no estamos homologados en ese país. Mientras los contadores de otros países vienen a nuestro país y nosotros, maravillosos y campantes, pues le aceptamos su, su actividad profesional y su fe pública y todo lo demás. Las grandes empresas de revisoría fiscal que hay en nuestro país son empresas extranjeras y son contadores y personas extranjeras. Hoy en día ya hay muchas personas colombianas contratadas en estas firmas, muchísimas, ya casi que el 60 o 70% de las personas que están ahí ya son, pero inicialmente eran extranjeros estas empresas y nuestra profesión quedaba a un lado. Entonces, que las normas, equipararnos a las normas internacionales financieras es equipararnos a todos los demás países en nuestro sistema contable. Ah, profe, lo que quiere decir que nuestro sistema, las normas generales de contabilidad colombiana están malas, no, son perfectas, están bien, tienen buen diseño, pero frente al extranjero, frente al comercio exterior, teníamos que hacer muchos ajustes y utilizar doble asesoría contable en pocas palabras. ¿Cómo ha venido funcionando ese tema? Ah, bien, les hablaba de ese tema que sean comparables. Los estados financieros que hemos trabajado en clases anteriores han sido unos estados financieros bajo las normas generales de contabilidad colombiana. Hemos hablado de un solo periodo contable,
Y cuando hablamos de un periodo contable, pues eso es lo que mostramos. Hacemos un estado de resultado y un balance general sobre ese periodo que nos dio, ¿cierto? Hoy las NIF buscan de que siempre que se presenten los estados financieros, debe de estar comparado frente a otro periodo contable. Entonces, ese es lo que vamos a mirar, cuáles son esas fortalezas y por qué Heidi aparezco en espera. Escúsenme que la compañerita Heidi dice que aparece en espera, pero yo no la veo acá. Espérenme un minuto ahí, compañeritos, por favor. Bien, entonces ya le mandé a ella un soporte, no me aparece realmente en los actos para ingresar. Les decía comparables porque las normas internacionales financieras lo que nos pide es que nuestros estados financieros tengan unas características específicas que se equiparen a lo que hay internacionalmente. Y eso es lo que vamos a empezar nosotros a implementar y a ver y por qué se hace de esa manera. Comparable porque tiene que estar comparado con otro término, con otra información dentro del mismo estado financiero. O sea que si a mí me piden los estados financieros del 2019, yo tendría que presentarlos comparados con el año inmediatamente anterior. Eso es lo que se busca ahí en ese caso. Dice establecer requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. De eso estamos hablando. Ya, digamos lo que la norma lo que busca es que nos tengan unos requisitos mínimos para la presentación, que sean equiparados a las normas internacionales financieras. Las NIF, profe, eso es nuevo, eso es de este año, del año pasado, ¿de cuándo? No, en nuestro país empezaron, llevamos aproximadamente unos 12 años en el proceso de implementación de las NIF en Colombia. Ha habido una serie de plazos, ha habido una serie de procesos. Hacer este proceso de implementación, pues no puede ser de la noche a la mañana, primero porque debemos contar con ciertos niveles tecnológicos y a nivel de escala, ¿cierto? De acuerdo a los sectores del mercado. Se empezó con las grandes plataformas y más con los procesos de exportación, con las empresas que manejaban exportaciones o importaciones. Fue como la de las empresas pioneras en este caso. Se, luego las empresas como los grandes contribuyentes o grandes plataformas que tenían un músculo o una estructura tecnológica bastante importante y pues fueron los que empezaron con esos primeros pininos en la implementación y lo cual ha dado dentro de los procesos y los cronogramas que han tenido de implementación han sido los que han incursionado en este tema. Nosotros nos vamos a enfatizar mucho en los procesos de los pymes, o sea, en la empresa pyme como tal, que es la pequeña y mediana empresa. Dentro de esas pequeñas y medianas empresas tenemos que hablar de las personas naturales. Hoy en día todas las personas naturales, ¿y por qué todavía vemos, profe, esos estados financieros según las normas generales de contabilidad colombiana? Porque las personas naturales no estamos obligados todavía hoy a presentar esos estados financieros según normas NIF. O sea que nos todavía faltan unos pasos para poder caminar con las condiciones correctas en NIF, ¿cierto? Y todavía nosotros seguimos aplicando las normas financieras, las normas contables, las normas generales de contabilidad colombiana. Seguimos aplicándolas. Seguimos aplicándolas seguimos aplicando esas normas. Espérenme un momento, muchachos, que tengo una fiera aquí que ya. Seguimos en la aplicación. Las pymes hoy son pues el foco para la aplicación de NIF. Hoy la mayoría de las empresas NIF, hoy se habla de facturación digital, hoy se habla de
de todo un sistema tecnológico que todo está aplicado a poder equiparar realmente lo que se busca con las normas financieras internacionales. Eh, no sé si hemos también visto o los que han tenido la oportunidad de ver o de conocer el MUISCA. El MUISCA es la aplicación que maneja la Administración de Impuestos. Es una aplicación altamente robusta, muy grande, muy fuerte. Y esa aplicación, cuando la compra Colombia, se la compra al Estado español, a España, una empresa española, es la que aplica España realmente en sus habitantes. Eh, y el Muisca, cuando la compra Colombia hace aproximadamente unos 25 años, no estaba preparado Colombia para tener ese programa, porque nada estaba sistematizado. Entonces, esa es otra de las causales que nos ha ayudado a que todo sea a nivel tecnológico mucho más avanzado, porque en la época de hace unos años se creía y se buscaba que los grandes evasores eran las grandes plataformas o las grandes empresas porque manejaban cuantías gigantescas y no tenían cómo vigilarlas porque no había tecnología. Cuando empieza la tecnología, para las grandes se empezaron por ellas y les dan la categoría de grandes contribuyentes frente a la DIAN. Y estas empresas empiezan a ser vigiladas mucho más fuerte, de manera mucho más minuciosa. Y hoy en día los grandes evasores de impuestos somos las personas de a pie, ¿no? Las personas que andamos, personas naturales y la pequeña empresa. Se cree que es de esa manera. ¿Por qué? Porque no tenemos no existe la suficiente sistematización para podernos controlar. Hoy ya nos controlan mucho más. Creería que el Muisca puede estar en un 95%. Faltan muy pocas cosas para ajustar. Ya hoy los tránsitos están sistematizados, ya saben en un run, es el invento del run, no fue porque se lo quisieran inventar para cobrarnos una plata adicional, sino para podernos detectar los bienes que tenemos de automóviles y de motos y todo. Las cámaras de comercio están sistematizadas, las notarías están sistematizadas, las EPS, los bancos, todo. Ya no hay nada que usted haga que no deje un reporte en la red. Entonces, ya el Muisca detecta todas sus transacciones eh, y ya uno a través del Muisca puede encontrar toda esa operación y todas las transacciones que tú hayas realizado en un tiempo determinado y ya están llegando declaraciones de renta sugerida. El Muisca te manda un correo y te dice, oye, aquí te va la declaración de renta, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que en esos casos, la mayoría de las declaraciones de renta que está mandando las está mandando con los ingresos, pero no le pone las deducciones, lo cual lo pone a uno a pagar mucho más plata de lo que es. Lógico, eso todavía hacen falta una serie de ajustes y una serie de informaciones más. Y eso hace parte de este proceso de facturación electrónica. Anteriormente, tú podías llegar a una empresa y decir, deme este producto y te decían, ¿necesita factura? No, no necesito. Entonces él no lo generaba. Ya hoy, desde el momento que tú generas eh, una compra, la facturación electrónica le va a garantizar a Muisca que inmediatamente tiene la información. ¿De acuerdo? Entonces, profe, ¿por qué nos cuenta toda esta carreta y toda esta historia del Muisca, de la administración de impuestos? No es una clase de tributaria, sino que de pronto quiero mostrarles de que todo ha sido una fase, una serie de procesos que se ha dado por fases, eh, que va a llegar en algún momento a que todas las personas naturales estemos regidas bajo las normas internacionales financieras y donde todos en un futuro muy corto, muchachos, les va a llegar automáticamente a su casa, como llega el recibo de la luz o algo, le va a llegar la declaración de renta, la declaración de los impuestos que le toca pagar. Así de sencillo. Ah, tienes un negocio que registraste en la Cámara de Comercio, lo va a registrar automáticamente a Industria y Comercio y te va a llegar el impuesto de Industria y Comercio. Te va a llegar el impuesto. O sea, todo va a ser de esa manera porque la red cada día que nosotros hablamos de tecnología, pues eso va a facilitar
mucho más los procesos a nivel nacional y a nivel internacional. Eso buscamos equiparar con las normas NIF, realmente, ¿de acuerdo? Entonces miren que dice el alcance de la NIC 1. Dice, una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar los estados financieros de propósito de información general conforme a la NIC. Lógico. Yo creo que es claro. Toda entidad debe prepararse para presentar los estados financieros de acuerdo a NIF. Yo creo que para allá vamos todos. Esta norma no será de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros. ¿Sí? Ojo, a la estructura de los estados financieros condensados que se elaboren de acuerdo con las NIC, que son estados financieros condensados o estados financieros consolidados, aquellos que dependen de empresas matrices. Entonces, esos tienen una regulación diferente, ¿cierto? No diferente a las NIC, sino que no son aplicadas por partes, sino a nivel de consolidación. Luego dice, se aplicará a todas las entidades, incluyendo las que presentan estados financieros consolidados y las que presentan estados financieros separados, lo que les decía. Por ejemplo, quiero que me entiendan mejor. No, aquí existe Home Center. Home Center Montería presenta unos estados financieros. Entonces el banco necesita unos estados financieros de Home Center y le dice, presénteme los estados financieros. Y ellos van a preguntar, ¿los de Montería, los de Bogotá o los de Medellín? ¿Cuál? No, ellos presentan los de Home Center, nivel nacional. ¿Qué hacen ellos? Que estas estructuras son unos centros de costos. En Montería, Medellín, Barranquilla, todos los lugares que ellos tienen son una unidad de negocio o un centro de costo, lo cual ellos consolidarán, ¿cierto? Condensarán y presentarán un solo estado financiero. Esto lo aplicarán bajo unas normas y bajo unas medidas que ellos tienen en unos procesos de revisoría fiscal diferentes, ¿de acuerdo? Pero cuando nos concentramos en que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estado financiero, estamos hablando de la pequeña y mediana empresa. Alcance de la NIC 7, dice estado de flujos de efectivo. Una entidad prepara un estado de flujos de efectivo de acuerdo con los requerimientos de esta norma y lo presentará como parte integrante de su estado financiero para cada periodo en que sea obligatoria su presentación. ¿Qué sucede? Que nosotros en nuestro curso hemos hablado de dos estados financieros básicos, el balance general y el estado de resultados. Ahorita vamos a ver qué nombres se dan a través de las NIF a estos estados financieros, pero el estado de flujos de efectivo, inclusive antes uno hablaba de los flujos de caja. Tú me hiciste un flujo de caja, un estado de flujos de caja, hoy se llaman estados de flujos de efectivo, totalmente similares, pero cambian a nivel general, ¿cierto? Se vuelven obligatorios para este tipo de empresas. Hoy no son obligatorios para las personas naturales todavía, por eso estoy haciendo mucho énfasis en qué está siendo obligatorio, en qué sectores y todavía en los que no hemos llegado a que la norma se convierta de manera rigurosa frente a las normas internacionales financieras. Dice, esta norma requiere que todas las entidades presenten un estado de flujos de efectivo independientemente de la naturaleza de sus actividades. Claro, lo que se busca hoy es tener mucho más claridad en la operación de los negocios y que haya coherencia. Cada vez, muchachos, no sé si se dan cuenta, se busca más de mitigar o minimizar un poco más el proceso de fraude contable, el proceso de contrabando, de lavado de activos, de procesos de narcotráfico. Esto hoy, todo el tiempo a nivel mundial, esto se llama procesos de SARLAF. Y dentro de esto está toda esta reglamentación que se está diseñando a través de las normas NIF. Alcance de la NIF 34, que es la información financiera intermedia. La norma aplica tanto si la entidad es obligada a publicar este tipo de información como si ella misma decide publicar la información financiera intermedia siguiendo las NIF. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la norma
para este tipo de empresas PYME, deberá ser aplicada, esté obligada a presentar la información o no esté obligada, ¿cierto? Algunas empresas están obligadas a presentar la información. Cuando se dice a publicar este tipo de información, ¿dónde? En las super sociedades. Cuando nosotros necesitemos conocer una información financiera de una empresa que nos interese, podemos consultar la empresa en la página de las super sociedades y verificar información financiera de las empresas y debe estar publicada. Y ya todas deben de estar publicadas según las normas internacionales financieras. Debe cumplir con estos requerimientos. No podemos ya publicar algo que está fuera de la ley o que está obsoleto, que no hemos entrado en el proceso de actualización. ¿Sí? Bien, dice, se aconseja a las entidades con valores cotizados en bolsa, publicación en estados financieros e intermedios, por lo menos semestral y con un plazo no mayor a 60 días tras la finalización del periodo intermedio. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que nuestras normas generales de contabilidad colombiana nos dice que mínimo nosotros debíamos de tener información financiera una vez al año. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de nuestro comercio o nuestro mercado hacía un solo estado financiero al año. Incluso algunos lo hacen por cumplir con los bancos y con cumplir con información de bancos y poder que le hagan créditos y cosas, pero no porque realmente tengan unos sistemas financieros organizados, unos sistemas contables que puedan sacar a relucir. No los tienen muy, digamos lo que, precisos u organizados, pero hacen unos estados financieros con los que por alguna razón un profesional contable va a su empresa, le genera dicha información con algunos datos que saca, con extractos bancarios, con alguna información que puede detectar en compras, en ventas, en cosas, y genera una información contable, ¿cierto? Y qué preocupante, muchachos, y se los digo con toda la sinceridad y el cariño, que cada día, eh, pues tratamos de cuidar la profesión de contable y cada día se ve tan desprestigiada por algunas personas que nos hacen, como dicen por ahí, nos hacen conejos, nos hacen demasiadas cosas malas allá afuera. Y los contadores son esos profesionales que pueden generar fe pública, como lo hace un abogado. Acuérdense que los abogados son ese profesional que puede generar fe pública. ¿Cómo genera fe pública? Frente a una notaría, el único profesional que puede entrar en ese proceso debe ser un abogado. Y por su naturaleza de la profesión, él puede generar fe pública de esos documentos que se generan en esa institución. Cuando nosotros decimos vamos a autenticar un documento a una notaría, ese notario está diciendo que ese documento, esa fotocopia es fiel copia del original. Y cuando pone su firma, sencillamente le está diciendo que confíe en eso porque de tal forma él lo revisó y eso es tal cual como es la original. Y él puede generar fe pública. Ahora bien, no, los contadores públicos generan fe pública frente al estado de las empresas y frente a la información financiera de la gente. Y además, cuando firmamos un documento, decimos que esa información le estamos diciendo que es veraz y a la vez verificable. Y cuando hay muchos que no aguantan una verificación y no aguantan una verificación ni siquiera de papel que ellos firman nada más porque hasta eso tiene errores, hasta eso no cumple con algunas, ni siquiera normas generales de contabilidad colombiana. Entonces es bastante preocupante de que eso se pueda determinar de esa manera. Cuando aquí dice que las normas NIF, aquellas empresas que cotizan en bolsa, pues no solamente van a tener un estado financiero al año, sino por lo menos tenga dos al año. Pero mientras más frecuente se pueda dar, mucho mejor para este tipo de entidades. Incluso cuando uno es cotizante en bolsa o cuando uno tiene una periodicidad de una empresa que maneja ciertos niveles de inversiones fluctuantes de bolsa o de inversión, eso se llama inversión variable. Esta inversión variable debe ser totalmente
controlada, supervisada permanentemente. Entonces no podemos esperar a hacer unos estados financieros de manera semestral ni de manera anual, sino que debe ser en la periodicidad más cercana que pueda tener la empresa. Hay empresas que tienen control diario de su sistema financiero. Entonces están muy preparados para hacer cualquier cambio en una eventualidad de que tengan problemas de pérdidas o problemas de alta rentabilidad. Problemas no, una, una gran alta rentabilidad por una buena negociación o algo y les toca definir y hacer eh, mucha maniobrabilidad financiera. Les pongo ejemplos como esto. Las compañías de seguros son compañías que se dedican a cubrir riesgos que tú tienes de tu patrimonio y pagas un dinero porque la compañía te cubra ese riesgo. Eh, y uno dice, pues las compañías de seguro deben de perder dinero porque si hay siniestro, pues vale más el siniestro de lo que yo pagué. Pues si es una póliza de un carro que pagué 1 millón de pesos y el carro se chocó y se fue a pérdida total, el carro vale 30 millones, pues me toca pagar el carro. Me pagan mi carro y pues la compañía perdió. Pues sí, perdió en ese caso, pero las compañías tienen, además de su manejo técnico del negocio, también tienen un manejo financiero. Ese manejo financiero en que se presta, que como ellos recaudan dinero, pueden salir a colocar dinero en el mercado financiero o en el mercado bursátil, negocian con ese dinero y además se ayudan a recuperar dinero de lo que pierden en los siniestros. ¿De acuerdo? De esta manera, hay muchas alternativas y muchas formas de empresas que también generan la misma condición, o sea, colocan su dinero a que rente. Muchachos, culturalmente en nuestro medio somos de los que poco trabajamos en inversiones variables o inversiones de bolsa. En nuestro medio, empresas que cotizan en bolsa de valores tenemos que contarlas con el dedo, en nuestro medio, en nuestra plaza, en nuestro departamento. ¿Por qué? Porque, y más personas naturales, no buscamos corredores de bolsa, no invertimos en inversión variable, porque normalmente somos reacios a que, o somos temerosos a perder y somos temerosos a que se me caigan las cosas y yo quede. Entonces, eso tiene ciertas implicaciones, ¿no? Bien, toda esta carreta que les estoy contando, todo este preámbulo que que me salí del tema NIF, es decirles que cada día las empresas se preparan más a nivel contable y las normas internacionales financieras buscan que tengamos un sistema mucho más estricto, mucho más continuo, que manejemos eh, mucho más riguroso nuestro sistema contable y financiero, que podamos tomar decisiones que no nos manden a la lona en un momento determinado. Hay definiciones, y yo empiezo aquí a mostrarles un poco de definiciones. Nosotros allá hablamos un poco de que es un balance general, un estado de resultados, tal cosa. Mire lo que dice aquí: estados financieros con propósito de información general. Pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Materialidad o importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partida son materializadas o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. ¿Qué ha pasado con estas dos definiciones de nuestro estado financiero? Pues que lo que se busca con los estados financieros es eh, exigir informes y medidas específicas de información, que no es una información totalmente eh, abierta o una información como les decía, encontramos en el mercado de estados financieros que se ven más inventados que un berraco
y tienen cifras exorbitantes que no sabemos de dónde salen ni por qué. Entonces lo que se busca con la información financiera representada según normas NIF es que seamos muy explícitos, que sean los informes que se exijan condiciones específicas. Cuando se habla de la materialidad o importancia relativa, es que tanto puede influir esta información en caso de errores, errores o inexactitudes en la información contable o financiera que se puede hacer modificable, corregible, que tengan cómo detectarlo, que un gerente financiero tome esos estados financieros o tome esa información contable que le diseña el contador y pueda tomar decisiones de manera eh, correcta, exacta. Y algunos de nosotros podemos decir, profe, lo que pasa es que a veces uno pensar que llevar contabilidad es un problema. Mi tío, mi abuelo, tiene un granero hace no sé cuántos años. Él lo maneja todo ahí en su cabeza, es un berraco y el negocio ha crecido. Eso empezó como una tiendita, hoy es el granero más grande de tal municipio y eso funciona súper. ¿Tiene contabilidad? No. ¿Maneja estados financieros? Pues cuando le piden para banco, él los manda a hacer y le hacen una... Caramba, pero ¿será que si alguien le diera una asesoría y lo pusiera a que se organizara ese negocio no fuera mucho mejor, hoy no fuera el más grande de ese municipio, sino de varios municipios y del departamento? Es posible que sí, porque normalmente no vemos necesario un sistema contable, un sistema de información, un sistema, porque no hay un gerente financiero que esté revisando eso que se hace ahí. Eso que se hace ahí puede hacerlo una persona al año y cobra menos y no hay que pagar tanto. Y ese es el concepto que nosotros nos tenemos frente a cualquier asesoría contable. Y muchachos, yo creo que les compartía el semestre anterior y les decía, eh, qué bacano que de aquí nosotros no saliéramos a ser asesores e auxiliares contables, que no saliéramos a ser empleados nada más a ver si me emplean en la caja del granero, de allá de la... Qué bacano que nosotros saliéramos a asesorar estas pequeñas empresas que nos necesitan. Y hay muchísimas pequeñas empresas en nuestra ciudad y en nuestros municipios que nos necesitan y que estoy seguro que no contratan un contador porque no hay capacidad de pago para hacerlo. Pero ¿será que nosotros no somos capaces? Claro que somos capaces. Y si no somos capaces, empecemos a analizarnos qué está pasando con nosotros, porque tenemos que buscar las medidas necesarias para yo salir a asesorar allá afuera a esos clientes. ¿Quién de ustedes se le ha ocurrido algún día asesorar a un café internet, a un granero, a una boutique cerca de mi casa, a una carnicería, a un famoso, ¿cómo dicen? Almacén de cacharros o de descuentos o de ventas, ¿cierto? El todo a 5.000, el todo a 10.000, entonces, ¿será que hay ahí la información o la asesoría correspondiente? Ahí hay gente que sabe que gana mucha plata porque le queda plata y constantemente mantiene eso lleno. Pero ¿dónde está la asesoría de nosotros? ¿Dónde están esas personas que nos necesitan? Y creo que también les he compartido que cuando nosotros le decimos a alguna persona, mira, es que estoy estudiando para ser asesor contable. Ah, sí, claro. No, es que necesito hacerte unas preguntas, tú eres el indicado. Y no sé si les ha pasado, pero amigos de uno, familia de uno, desde que uno dice que uno está en tal cosa, inmediatamente, o cuando uno está hablando con un amigo y uno le dice al amigo, ¿y dónde estás? No, yo trabajo para la EPS tal. Oye, precisamente yo soy de esa EPS y yo necesito que tú me ayudes en tal cosa. ¿No ha pasado o no? Que utilizamos la persona por el lugar donde trabaja o por lo que estudia. Igual nos va a pasar a nosotros. Entonces, que nos llame una persona y nos diga, mire, es que te necesito para que montemos un negocio en compañía, yo tengo el capital, tú tienes la idoneidad, entonces muéstrame un presupuesto y muéstrame una capacidad de lo que tú puedes hacer o el negocio, cómo lo puedes llevar a cabo, cuál va a ser la estrategia
cuál va a ser el plan de acción, cuál es la planeación tuya, cómo te ves como gerente, cómo te ves como... Y uno dice, todo eso bacano, pero lo que pasa es que en la casa no me dejan y es que yo estoy ocupado y es que... Y entonces empezamos a sacar excusas y y uno empieza a acordarse, claro, eso me parece que yo lo vi con un profesor, pero no me acuerdo si eso debe estar en el cuaderno. ¿Será que le digo que hablamos la otra semana para yo revisar en el cuaderno eso, a ver si qué dice de eso? Entonces, ya es momento de empezar, muchachos, a que nos evaluemos qué está pasando en mi aprendizaje, en mi proceso, porque durante este tiempo es un tiempo bastante corto. Son 3 semestres que tú estás en esta academia y de aquí en adelante vienen muchas cosas maravillosas que ustedes me digan, profe, es que yo llegué aquí a ver si esto me gustaba y mañana o pasado quiero ir a la universidad. Bacano, maravilloso. Eso es lo que uno espera, de que esto continúe, de que sigamos. Muchachos, cada día, cada día nosotros tenemos que empezar a cambiar y mejorar. Y todo esto que les estoy contando, esto tenemos que salirlo a asesorar a alguien o aplicarlo en nuestra vida personal o aplicarlo en nuestra empresa personal. Pero no nos podemos quedar con esto. Y ojo, no es lo que diga el profe apenas, porque lo que diga el profe es un pedacito. Lo que diga el profe incluso puede ser una mentira, ¿sí? Yo tengo que salir a investigar y a buscar mucho más, a saber más de, porque allá afuera me necesitan y quiero que solamente piensen una cosa y yo creo que les insistí, pero al principio del periodo les dije, muchachos, el semestre pasado fuimos totalmente condescendientes en muchas cosas. ¿Por qué? Porque fue un semestre totalmente atípico, no sabían que nos teníamos que pasar de lo presencial a la virtualidad, no sabíamos que muchas cosas no las podíamos aplicar bien, no sabíamos que, y muchos de ustedes no contaban con los recursos, pero hoy somos conscientes que estamos preparándonos de esta manera y y digamos lo que nosotros tenemos que tener la suficiente madurez para decir, hey, esto tengo que sacarlo adelante. Y para no contarles más de esta parloterapia, continúo con las definiciones y dice resultados. Y cuando se habla de resultados, está hablando un poco de las utilidades. Hablemos del total de ingresos menos los gastos, incluyendo los componentes de otros resultados integrales. Entonces ahí habla un poco de utilidades. Resultado integral total, el cambio en el patrimonio durante el periodo. Vamos a ver un estado financiero también que nos habla las normas internacionales financieras que se llama estado de cambio en el patrimonio. La convierte un poco obligatoria porque encontramos empresas que vienen muy mal administradas patrimonialmente. Encontramos que el patrimonio es totalmente pequeñito y se trabaja con capital externo o algunos que tienen un capital muy grande y el apalancamiento financiero es bastante cortico. Jóvenes, qué pena que tuve una interrupción, pero es que tengo un animalito que es bullero bastante, entonces apagué el micrófono por eso. Entonces, le decía que hay unos estados financieros importantes para ver estas definiciones de las normas NIC. Dice otro resultado integral, ingresos y gastos que no reconocen en los resultados tal como se permiten las otras NIF. Bueno, estos son una serie de componentes en algunas organizaciones, no muy enfatizadas en las pymes, pero este es un tema importante, la moneda.
Y, y aquí creo que nace en gran parte la necesidad de la aplicación para nosotros empezar a aplicar estas normas internacionales. Nuestros estados financieros sale como peso colombiano y siempre nuestros estados financieros tienen que estar en nuestra moneda, peso colombiano. Cuando vamos a presentar nuestros estados financieros al mercado extranjero, cuando vamos a mandarlos a otro país, pues nos toca hacer una convertibilidad. Y ojo, también las empresas que vayan a traer sus estados financieros a Colombia tienen que venir ajustados a convertibilidad en nuestra moneda colombiana. Eso es lo más sano y lo más correcto en la presentación de los estados financieros. Las normas deben de ser iguales en ese caso. ¿De acuerdo? Moneda extranjera, pues vamos a encontrar que aquí tenemos muchas empresas filiales o empresas multinacionales que tienen que ver con mucho comercio extranjero. Entonces, eso va a ser un factor eh, fundamental en manejo de la moneda. En nuestras empresas colombianas tenemos que hablar de la moneda en peso colombiano. Estos son unos momentos de unas fechas eh, de acuerdo a la conformación. Mire que se relacionan cuatro estados financieros. Dice estado de posición financiera o estado de la situación financiera, que es lo que llamamos nosotros en nuestra norma de contabilidad colombiana el balance general, el estado de resultado integral, el mismo estado de resultado que tenemos nosotros, estado de flujos de efectivo, los flujos de caja, y estado de cambios en el patrimonio si está en nuestra contabilidad colombiana, ¿cierto? En nuestra contabilidad colombiana hay otro que se llama estado de flujo y aplicación de fondos. Es un quinto estado financiero que en las normas financieras internacionales pues no se contempla como obligatorio, ¿cierto? Ya es más de nuestra contabilidad colombiana y es un estado financiero supremamente importante en el análisis financiero. Eh, Esto es una distinción de partidas corrientes y no corrientes. Creo que de esto hablábamos un poco. Sea este tema de los estados financieros, cuando cogemos y nuestros estados financieros dicen de que eh, tomamos los activos corrientes y no corrientes, pues darle esa partida o esa distinción de corrientes y no corrientes, pues qué característica tiene, pues eso tiene una finalidad, pues un objetivo es que conocer mejor sobre la situación financiera, sobre los rendimientos financieros, los flujos de efectivo, los resultados de gestión analizada por la administración, o sea, eso va mucho a la visión del análisis financiero que se haga de la información contable. Acuérdense que esos estados financieros que se elaboran, normalmente los elaboran el contador público, ¿cierto? Pero esos estados contables o estados financieros realizados por el contador público pueden tener o tienen un análisis financiero realizado por un gerente financiero o por una persona especialista en finanzas. Hay contadores especialistas en finanzas que te pueden entregar esos estados financieros ya con ciertos estudios y todo, pero en las grandes empresas o grandes organizaciones normalmente son dos áreas diferentes. Uno quien elabora toda la información contable y otro quien hace todo el análisis y toma de decisiones de esa información. ¿Sí? Pues los estados financieros, los que hablamos, nuestro estado financiero de situación financiera, estado de la situación financiera, analizamos los activos, pasivos, patrimonio, los ingresos y gastos en el balance general, los flujos de efectivo, ¿cierto? Las aportaciones de los propietarios y distribuciones, el estado de cambio en el patrimonio. Entonces miren que todos los elementos de los estados financieros en en un solo mapa de procesos que nos colocan ahí. Este conjunto completo de los estados financieros pues nos muestra un poco cuáles son los estados financieros. Dice un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados, un estado de cambio en el patrimonio, un estado de flujos. Y esto es bien importante. Además de que vamos a trabajar, bueno, créanme que por tiempo de nuestro proceso, de nuestro curso,
no podemos llegar a los 4 estados financieros realmente, porque por lo menos necesitamos que 2 nos queden muy bien afianzados, y son los 2 básicos, que es nuestro estado de situación financiera o balance general y el estado de resultados. No vamos a meternos un poco con los estados de flujo de efectivo ni con los estados de cambio de patrimonio, porque nos implica otra serie de tiempos más, y, y, y de pronto no alcanzamos allá. Pero sí vamos a hablar de las notas que incluyen en los estados financieros. Entonces, las notas que incluyen un resumen de política contable más significativas y otra información explicativa o explícita. ¿Qué son las notas de los estados financieros? Que es lo que les decía inicialmente. Nosotros cogemos unos estados financieros de una persona, Juan de los Palotes, que se la hizo un contador a final de año para que presentara en el banco y le hicieran créditos y cosas. Entonces esa persona le entrega unas cifras que él organizó de acuerdo a una serie de datos que sacó de la empresa o le dijo el cliente. Entonces hace unos estados financieros, pero cuando le digan, entrégame las notas de los estados financieros, ahí va a quedar bastante rezagado. ¿Por qué? Porque las notas deben de ser explícitas en las cuentas. Vamos a ver cómo es lo explícito de las cuentas, qué quiere decir las notas de los estados financieros, qué me deben comunicar, y con eso yo tengo todo el panorama general de lo que está sucediendo en la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un tema que vamos a reforzar mucho en nuestra aplicación de las NIF. Bien, esto, características generales de las NIF. ¿Cuáles son esas características generales? Que dice que la información debe ser razonable, la presentación debe ser razonable y debe tener el pleno cumplimiento de las NIF. ¿Por qué hablamos de cumplimiento razonable? Porque debe ser algo veraz, debe ser algo correcto. Lo que les decía, y hemos escuchado mucho hasta en la televisión y todo, los estados financieros maquillados, los estados financieros macheteados, acomodados, o sea, denominaciones de nombres podemos encontrarle muchas ahí al respecto, ¿cierto? Pero nuestra información contable debe ser razonable y debe cumplir con las normas internacionales financieras. Esa es la característica de lo que buscamos realmente, sobre todo en estos casos. Bien, dice que debe de haber hipótesis de negocio en marcha. Bueno, esa hipótesis de negocio en marcha es una aplicación, un análisis de nuestra actividad, de lo que está ocurriendo en la empresa. La base contable de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Que debe de haber una información acumulada, tanto si a mí me piden que analice el mes de septiembre, debo estar en la capacidad de analizar qué pasó de enero a septiembre y en septiembre solo, o qué pasó en septiembre del año pasado o de enero a septiembre del año pasado y qué pasó en este también. O sea, debo tener una muy buena información. Materialidad, importancia relativa, agrupación de datos. Cuando hablamos de materialidad y agrupación de datos, esto hablamos de que nuestro sistema de data o sistema tecnológico debe ser lo más acertado posible, lo más adecuado de acuerdo a la actualidad, porque no crean que es fácil llevar una contabilidad hoy de manera manual. Yo creo que les compartía en el curso del semestre pasado cuando hablábamos de tipos de inventario y hablábamos de los inventarios periódicos, decíamos, hoy hay mucha empresa que maneja inventario periódico. ¿Y por qué no maneja inventario permanente? Porque no tiene nivel tecnológico para hacerlo. No tiene cómo desarrollar una contabilidad o de manera organizada y sistematizada. Entonces, ¿qué sucede? Que le toca hacerlo de manera periódica y no hay una buena data. ¿Cómo va a desaparecer el inventario periódico? En el futuro, a medida que las empresas y los pequeños negocios se vayan sistematizando, van a ir desapareciendo totalmente los inventarios periódicos y van a quedar inventarios permanentes.
Compensación, frecuencia de la información. Oigan, la frecuencia de la información es supremamente interesante. Esta característica creo que enfatizamos mucho y ya hemos hablado de ella. Los tiempos, cuando yo doy la información y la frecuencia que se tiene, no es la misma tener yo un sistema contable que sea muy robusto y que me muestre la información al día de hoy. Por ejemplo, usted va a un almacén X de una marca de ropa o algo en Alameda, en Buenavista, y usted dice, mire, me gusta esta prenda, pero la quiero roja. Espéreme, yo miro y mira en el computador, sí, la tengo roja, ¿qué talla? S. No, pero es que esa la tengo pero en cincelejo, entonces yo se la voy a hacer traer y todo. O sea, tienen una información, la información tiene una oportunidad impresionante. Eso se busca realmente con todas las normas internacionales financieras, que también tu sistema financiero esté tan a la vanguardia que te pueda generar información contable inmediata y que tú puedas tomar decisiones. De tal manera de que no esperes como hace la persona que no lleva contabilidad, sino que hace un inventario cada año. Esperar cada año para saber ahí un más o menos cuánto se ganó y cómo fue el resultado para hacer unos papeles, pues muchachos, eso no es lo que realmente se busca. Entonces la frecuencia de la información es un tema supremamente necesario e importantísimo. Información comparativa. Esos estados financieros me tienen que mostrar, como les dije al principio, además de ese tiempo del 2009 de 2019 que yo quiero, pues también necesito el 2018, porque ahí me da un panorama mucho más generalizado y hay empresas que lo están incluso generando y no lo hacen con 2 años, sino 3, 4, 5 años, porque tienen unos sistemas financieros supremamente robustos y que les permite hacer lo que quieran ahí a nivel comparativo. La uniformidad de la presentación, pues eso es lo que se busca, que sea una información clara, precisa y que todos la presentemos igual. No que se empiece aquí a generar información de que yo hago un mamarracho diferente a lo que hace otro. No, no es que ese es mi estilo, ese es mi... Pues sí, podrás cambiar algunas cositas de que si le colocas la cuenta o no le colocas la cuenta, tal, pero el esquema es el mismo para todos. La presentación de la información debe ser uniforme todo el mundo. Entonces, eso se busca realmente como características generales de las NIF. Muchachos, hasta aquí hay preguntas. Vamos bien, estamos de acuerdo. El profesor ha hablado mucha carreta o como dice de la música. ¿Seguimos o paramos? Que quiero escucharlos. Seguimos, profe. Sí, profe, hasta ahora todo claro. Sí, todo muy bien, profe. Bien. Aquí pues en este cuadro, aquí se habla de estructura o contenido. ¿Qué debe contener pues realmente esos estados financieros? Y empecemos a detallar un poco en el primer renglón, dice identificación de los estados financieros y las notas. La identificación de los estados financieros, recuerden el encabezado, el nombre de la empresa, el tipo de estado financiero, el NIP, la fecha, eso es importante, eso no lo puede faltar, ¿sí o no? Y dice, y las notas. Las notas van a ser un factor supremamente importante en cada estado financiero que usted encuentre en el mercado. ¿Por qué? Porque me va a detallar todo al respecto de mi empresa. ¿Qué está pasando con cada sesión o qué parte de la cuenta? ¿Cierto? Entonces, vale la pena que tengamos claro nosotros, muchachos, toda esa estructura, vamos a detallarla muy bien, vamos a aprenderla muy bien, porque puede pasar de que no es que yo la presento así porque quiero, pero no, definitivamente yo quiero seguirla presentando así. No, eso tiene su estrategia definitivamente. Estados de situación financiera con las partidas mínimas a incluir. Inventarios, aquí dice inventarios intangibles, activos financieros, efectivos, pasivos. Pues realmente
tenemos que tener la información muy completa. Yo pienso que en este caso lo que hemos venido trabajando ha sido con el fin de que todo lo que estructuramos se maneje de manera correcta, la información sea lo más completo posible, es lo que hemos venido haciendo nosotros. Eso espero que sigámoslo compartiendo, muchachos. Una entidad presentará sus activos y pasivos en corrientes y no corrientes, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable y que sea más relevante. Era lo que les decía, muchachos, cuando los estados financieros se dividen entre activos corrientes y no corrientes, y creo que lo que se busca es que haya una buena información financiera. Y cuando se habla de una buena presentación basada en el grado de liquidez, porque la liquidez de la empresa la vemos en estos factores, en los activos corrientes y no corrientes y los pasivos corrientes, ¿cierto? Entonces, esa estructura no la podemos dejar a un lado, no la podemos olvidar, no la podemos cambiar, eso tiene que ir ahí definitivamente. Los estados de resultados, dice que por su naturaleza deben contar con todas las amortizaciones de créditos y todo lo que nosotros tengamos, las compras de materiales, transporte, sueldos, salarios, publicidad, o sea, debe ser muy, muy explícito, debe mostrarnos las notas, cada aspecto relevante del estado de resultados. Y aquí dice por su función, de acuerdo a la función de la empresa, porque no es lo mismo una empresa de comercialización de productos a una empresa que se dedique a la manufactura o transformación de materias primas, ¿cierto? Acuérdense lo que estamos trabajando en nuestro curso de contabilidad de costos o de registro y soportes contables 2, ¿cierto? Allá estamos aprendiendo un poquito que a diferencia de la contabilidad comercial, de esa que compra un producto terminado y lo vende tal cual lo compra, en este momento estamos viendo una que va a realizar transformación. Bueno, todavía no hemos entrado en esa materia, pero estamos haciendo los primeros pininos con el tema de la mano de obra, ¿cierto? Llámese directa o indirecta, estamos hablando de lo que es legal y no legal para ellos. En estos casos, los estados financieros tienen que ser muy explícitos, tienen que mostrarnos cada detalle porque hacen parte de un factor relevante para hacer un buen análisis financiero. Entonces, aquí muchachos, yo les voy a explicar así como les voy a mostrar uno provisionalmente, después vamos a analizar de parte de nosotros, vamos a llegar. Pero miren que dice ejemplos de los estados financieros bajo NIF, un balance general, ¿cierto? Y miren si la particularidad está en inglés en este momento. ¿Sí? Voy a ponerlo así grandísimo para que veamos un poquito, pero ahí no es que se los voy a leer porque eso está en inglés y mi inglés es bastante, como dice Silvestre, urumitero. Miren que en esta parte, ahí pueden ver el cursor cuando yo lo muevo. Muchachos, ¿pueden ver el cursor? Sí, profe, sí, se ve. Sí, Bien. profe. Bien, perfecto. Miren que aquí en este estado financiero, pues es de una empresa filial, es una empresa extranjera, muestra, esto es un estado financiero el cual nosotros debemos adecuar y así actualmente se están trabajando en Colombia también. Pero miren que esto es una empresa extranjera y muestra todo el listado de sus cuentas, ¿sí? Muestra sus valores. Miren, este es un estado financiero de 2010, este es una empresa que está desarrollada en dólares, su tipo de moneda, y lo hace un comparativo inmediatamente con el año anterior, 2009 en ese caso. Luego aquí muestra las notas, muestra el número de la nota y luego al final del estado financiero de mostrar todas las cifras, todo el aspecto de la cifra, entonces empieza a mostrar, aquí voy a disminuir un poco esto, empieza a mostrar todas las notas, a qué se refiere cada una de las notas que hizo en la parte de arriba, ¿cierto? ¿A qué se refiere? Entonces muestra todo el estado financiero, que es la NIC 1, la NIC 34, toda la presentación de las estados. Bien, esto, pues tengo unos ejemplos que están más acertados a nuestra contabilidad colombiana o a nuestro medio, que quiero que sean unas empresas netamente chinchombianas, y pues los ejercicios que les voy a pasar, ustedes van a hacer el comparativo realmente en lo que
en lo que vayamos ajustando a las medidas NIF. ¿De acuerdo? Entonces, miren que quería mostrarles un poquito de esas características generales, por qué hicimos de pronto, profe, entonces, ¿para qué hablamos de esos estados financieros que estamos haciendo? ¿Y por qué no? Y ahora en los estados, en la clase de registro y soportes contables 2 seguimos haciendo estados financieros con las normas generales de contabilidad colombiana, o sea, normales, esas vamos a seguirlas aplicando ahí. Después cuando sepamos NIC aplicamos según NIF, pero por ahora vamos con lo que tenemos de norma contable colombiana, ¿de acuerdo? Entonces, en la otra Listo, clase profe, entendido. en la otra clase también nos vamos a ajustar, vamos a ver nuevamente asientos contables, vamos a ver nuevamente cuentas contables, vamos a ver cuentas T, vamos a ver todo ese proceso lo vamos a hacer en esa y vamos a llegar a un estado financiero más incluso que se hace, que se llama estado de costos, producción y ventas, creo que ya lo compartimos, lo hablamos y vamos a ver cómo ajustaríamos eso también a nivel comparativo. Entonces, muchachos, eso quería contarles hoy, mostrarles. La próxima clase, pues trataré de traerles un tema más práctico, a ver que hagamos un pequeño taller o algo práctico que podamos incluir y pues podamos haciendo un taller que sea evaluativo y podemos generar una nota que pueda ser, que pueda valer como parcial o algo. Entonces, en la próxima clase desarrollaremos algo de esa manera. ¿Listo? O haremos la explicación para que ustedes lo desarrollen. ¿Qué pasa, amor? Ok, profe. ¿De acuerdo? Listo, profe, Profe, claro. ¿te vas a subir? ¿Cómo? Usted va a subir la clase al Q10, pero... Sí, link. claro que sí, claro que sí, voy a subirles el link al Q10. Claro que sí. Bien, muchachos, gracias a ustedes por la asistencia, por la puntualidad, gracias por escucharme. Muy buenas noches a todos. ¿Vale? Buenas noches. Bueno, profe, muchas gracias por el tema. Muy interesante. Chao. Bueno, hasta luego, gracias a todos.